Muchísimas gracias a la facultad, muchísimas gracias Ángel. Nací en el año 61, es el año de mi nacimiento. De esta sala solo sabe una persona, ahora ya todos. Y me tocó, como a la cosecha de ese año, estrenar la Ley de Educación de la Enseñanza General Básica. Esa nos la tragamos nueva, entera, los del 61. Cuando llegamos a bachillerato estrenamos el BUP, fue el primer BUP que se hizo. El COU entonces había COU, era distinto a lo que se hace ahora, pero no varió mucho sobre lo que se hacía antaño. Pero si es que esto tiene que pasar... Pues lo hacemos, en vez de ponerlo amplio, lo dejamos en pequeño y ya está, y lo vas pasando así. Vale. Y en la facultad volvimos a estrenar de nuevo otro plan, en este caso el plan del 79. Remarcaros de ese plan, pues un plan muy completo y polivalente, solo puede ser un eufemismo. Era un plan que tocaba todos los aspectos de la biología, lo que como derivada, como producto secundario o como efecto colateral, generó una excelente fábrica de profesores de instituto. Del plan de 79 están probablemente los mejores profesores de biología del instituto que se han hecho nunca. Ya entonces, imagino que eso no cambia, ahora había una cierta dicotomía entre los biólogos del 79, entre los biólogos de bota y los de bata. Más entonces porque ahora, como está en la nota ahí a pie de página, ahora sea la formación de biología que nosotros tuvimos entonces, se ha desgajado en otras disciplinas. Tenemos ahora biotecnologías, tenemos ambientales en otro ámbito, hay bioquímicas, bueno, todo eso antes que estaba unido, pues hacía que hubiera una cierta dicotomía entre la gente que se dedicaba a las moléculas y la gente que se dedicaba al otro orden de organización de la materia más amplio, a las plantas, a los animales, a los ecosistemas, en fin, la bota y la bata. No era una cuestión, no planteaba dificultades, al contrario, yo creo que pues nos enriquecía a todos, aunque sí que es cierto que, no es que no tomáramos café juntos, pero siempre había una distancia entre los que íbamos por un camino y los que íbamos por otro. En la facultad tuve la grandísima oportunidad de formarme en investigación un poquito. Eso significa que hice la tesina la tesina y un poco más de la tesina, porque antes, imagino que ahora igual, cuando planteas, cuando te vinculas a un departamento, en mi caso fue al departamento de ecología, y empiezas un estudio, pues se acumulan ahí un montón de cosas pensando en la tesis doctoral, pensando en la beca del programa de investigación, pensando en no sé qué. Entonces, todo lo que para solventarla, exclusivamente para solventar la tesina, yo hubiera hecho menos cosas, lo que pasa que, pues hice bastantes más. No me arrepiento en absoluto, si acaso del tiempo que invertí cogiendo muestras, que me pareció eterno. Pero lo demás sí que fue una etapa muy rica porque, os lo pongo ahí, la investigación a mí me parece uno de los ámbitos que más satisfacciones genéricas puede dar. Hablaba Jorge Wassenberg del gozo intelectual, que es difícil compararlo con otros disfrutes en la vida, y no vamos a entrar ahí en mucho detalle. Cuando el eureka es el momento de lo pillé, eso es nuestro cerebro de alguna manera que está condicionado a buscar soluciones y a intentar solucionar problemas, pues tendrá alguna descarga de endorfinas o de cualquier cosa de esas que
que nos produce placer, porque sí que es cierto que dices, coño, qué bien, qué bonito, qué placer. Y eso la investigación lo da, y lo da bastantes veces. Entonces, si volvieran a hacer, pues seguramente seguiría más en investigación. Bueno, la vida fue por otra parte y tampoco pasa nada. Pero sí me hubiera gustado el completar más esa faceta, desde luego, ya os digo que es muy satisfactoria. Si alguno ya ha tenido ocasión de hacerlo, en algún momento pues lo sabrá de lo que hablo. Entras después en una especie de carrera loca. Yo no sé si esto es así ahora, la verdad, perdonadme, porque mi relación con la, digamos, la actualidad de los estudios pues no es todo lo fresca que quisiera. Pero entonces, cuando terminabas la carrera, te ponías a pedir becas como loco. O sea, pedías todo. Ya os digo, yo me formé en ecología y yo me descubrí un día, por eso digo, vale cualquier cosa, pidiendo una beca para la mecánica bioquímica del relleno del grano de trigo, en el CSIC. Y esto ya se me está yendo de las manos, ¿no? O sea, esto no porque en realidad no es mi vocación, y todo lo que os contaba anterior es cuando confluye, pues eso, la investigación con lo que a ti te apetece hacer, con lo que... Hombre, a lo mejor si te centras mucho en el grano de trigo, pues al final también sacas algo personalmente positivo. Pero yo ahí dije, esto igual hay que ir por otro lado. Bueno, coincidió también en esa época que empezaban el auge de estudios ambientales. No había casi nada hecho, empezaban estudios de medio físico, empezaban a hacerse evaluaciones de impacto ambiental. La evaluación de impacto viene de esa época, antes no se hacían. Bueno, pues eso nos dio opción a que no fue un trabajo de verdad del todo, pero algunos estuvimos en una empresa que se llama Ortiga, un nombre comercial a medias, que significa Ordenación Territorial y Gestión Ambiental, que de eso no se acuerda ver. Estuvimos contratados en una empresa porque en realidad había esa demanda, y a través de esta empresa pues se hizo un estudio pues para la Junta de Castilla y León del medio físico, porque la Junta de Castilla y León tenía que tirar de lo que había. Entonces estaban las universidades, no había empresas, estaba empezando a hacer las empresas ambientales. Y además este tipo de estudios pues también te servía pues para completar a falta de beca, pues bueno, es un contrato y luego 3 meses de paro. Y con eso pues ibas solventando la situación bueno, pues para poderte dedicar a los otros estudios más curriculares, vamos a decir. Bien. Digo primer trabajo de verdad porque, claro, también hay un problema. Y es que tú has estado estudiando toda la vida, te han dado una beca de la Caja de Ahorros de ENA, has seguido haciendo la tesina, has trabajado para una empresa, pues eso, 6 meses, luego con eso tienes que tirar otros 3 para seguir. Bueno, pues llega alguien y te dice 90.000 al mes, de entonces, pesetas, ¿eh? Y tú dices, ¡buah! Voy a ver. Y en mi caso, pues me fui a trabajar a una escuela taller. Una escuela taller es un proyecto que todavía existe, a una formación con la restauración de cosas, de bienes del patrimonio, con trabajos. O sea, es una doble formación, no reglada como los módulos, pero bueno, que tiene está muy orientada hacia sectores más excluidos de la educación. Yo estuve en una de las 3 primeras escuelas de taller de medio ambiente que hubo en España, en concreto en Nava del Rey. Tuve la suerte de que tenía, esa vinculación con medio ambiente. Hombre, suerte, no fue en este caso suerte. Y me puse a trabajar en la escuela taller para la Diputación de Valladolid, que era su titular. Cuando empiezas a trabajar, porque bueno, pues a nosotros la gente que nos contrató inmediatamente cambió la Diputación, entró pues otro equipo y entró pues a saco. Y entonces te das cuenta de eso,
Es decir, no soy tan bueno como yo pensaba. Yo me iba a comer el mundo y resulta que el mundo es complicado, que bueno, o sea, hay problemas, en fin, es más duro que el útero de la facultad, aunque sea ya fuera de estar estudiando, pero con la protección de tus compañeros, de tus profesores, de tu departamento. Bueno, pues todo eso que está afuera es más duro y bueno, y hay que tenerlo claro y hay que, bueno, pues enfrentarse a ello. Notas, os voy poniendo notas a medida que se me ocurrían. Bueno, nota sobre la nota. La presentación está hecha de modo espontáneo. Os diría que deliberadamente espontáneo, pero os mentiría. Espontáneo porque no me ha dado mucho tiempo a trabajarla. Pero sí que he querido mantener ese tono, porque para sistematizar recetas, pues hay gente que os lo podrá hacer mucho mejor que yo. Pienso que así de una manera, bueno, pues ligera, coloquial, podéis llegar a extraer más cosas, más riqueza de la que os podáis coger siguiendo un manual al uso. Entonces, bueno, pues en este caso, a medida que iban surgiendo las ideas, las iba hilando. La docencia es una salida muy interesante, pero para mí exige mucha vocación. La docencia es muy dura. Eso, la gente que dais aquí docencia lo sabéis. Cuando se dan docencia en otros niveles, pues es pues mucho más complicado. Bueno, si se puede escoger la docencia, bueno, pues yo la reservaría cuando realmente quieres hacer eso. Si no, va a ser pues motivo de depresión. Dicho eso, la otra nota, es decir, junto con la parte de investigación, a mí cuando he sido capaz de abrir los ojos a alguien y ver la expresión que se produce en una mirada de un descubrimiento, pues también es una sensación única. Y la gente que si habéis podido dar clase o enseñar yo qué sé, o tener chavales como monitor o como cualquier cosa, ese momento del descubrimiento, de maravillarse por algo, o sea, produce una honda satisfacción. Por eso, si os apetece la docencia, de luego también se puede disfrutar muchísimo en esa actividad. Y bueno, pues eso, un día de repente pues me mandaron a un curso de gestión ambiental municipal y fue donde en ese curso descubrí lo que realmente me quería dedicar. Hasta entonces había estado, bueno, pues probando, y, digamos, bueno, no me había dado cuenta de lo que realmente me gustaba. Y cuando fui a ese curso, pues me caí del caballo como San Pablo, vi la luz y dije, lo que yo quiero hacer de mayor es gestión ambiental. Gestión ambiental, pues eso, pisando el terreno. Ese era mi sueño. Dices, bueno, pues hay que perseguirlo. Pues todo nos gusta pensar que sí. ¿Hasta dónde? Hasta dónde, a mí, claro, se me planteó, son cuestiones, digamos, domésticas, pero tú tienes un contrato en la escuela taller de Diputación, yo de ahí pasé a tener un contrato en el mejor sitio del mundo, que es un módulo de promoción y desarrollo, que eso ya no existe, y es una lástima, porque es poner a disposición de jóvenes entusiastas que se organicen solos con una cierta dotación presupuestaria y que hagan lo que ellos determinen que hay que hacer como apoyo, único requisito, al programa de las escuelas taller. Eso es la gloria, eso es una bendición. Tenía un contrato ahí por probablemente 3 años y a los 6 meses salió una interinidad y me fui de interino porque pensaba que era lo que tenía que hacer para seguir la vocación que había descubierto. Bueno,
No, es un poco más arriba. A ver. Espera que te hago de azafato. Yo creo que era esta, sí, vale. Vale, bueno, pues eso, yo creo que cuando lo tienes claro tienes que ir a por todas y debes de, pues eso, de agarrarlo y agarrarlo con las dos manos. En mi caso, ya os digo, fue el coger esta interinidad, dejando una opción más estable, y ya que te metes, pues dices, pues bueno, pues hasta dentro. La interinidad es una... Nadie duda lo que es una interinidad, porque no preguntáis. Aquí ya entraríamos en cuestiones de la técnica de trabajo público. Una interinidad es cuando ocupas un puesto, si lo sabéis no lo cuento, sí lo cuento. Estás ocupando un puesto sin tener la plaza. A las plazas en la administración pública normalmente se entra por oposición. Por oposición puedes llegar a esa plaza, bueno, luego con un modelo de contrato, el que sea, de funcionario, de laboral, de lo que sea, pero tienes que pasar una prueba. Si no has pasado esa prueba, pero por necesidades de la administración hay que cubrir la plaza, pues hay una de las opciones que tiene es sacar interinidades. La interinidad no da ningún derecho a la persona que lo ocupa. Esa plaza necesariamente va a salir a concurso y la va a pedir, si acaso, un funcionario, o va a salir, debe de salir en la primera oposición que se convoque, con lo cual llega el titular de la plaza y tú te vas. Una interinidad no tiene garantizado absolutamente nada. Entonces no tenía garantizado, tenía todavía menos cosas, porque ahora se cobran trienios y esas historias. Ahora, en aquella época no. Lo que pasa es que sí es cierto que te da la oportunidad de trabajar donde tú quieres estar, el tiempo que dure. Lo que debes de hacer cuando eres interino, en este caso era pues prepararte las oposiciones para ser titular de la plaza. Dejas de interino, pues te pones a estudiar oposiciones. Lo que pasa es que te pones pues desde, pues eso, la autocomplacencia que os digo yo ahí, decir, bueno, a estudiar, ya iré estudiando. Trabajar y estudiar es muy complicado, también es cierto, porque bueno, pues, hay que compatibilizar dos actividades que son exigentes y que no siempre es sencillo hacer, y menos si no te lo crees. Primera lección, si os vas a preparar una oposición, hay que creérselo. Hay que creérselo y hay que coger de oficio el de opositor. Yo no pude ser opositor hasta que no ocuparon la plaza de interino y me mandaron a la calle. Entonces, contaba con el tiempo y sobre todo contaba con la motivación, porque el paro motiva mucho. Eso. Y te pones a opositar. Y si es que... Ya. Visión personal de cómo se enfrentan oposiciones. Las oposiciones, por ley, tienen que juzgar el mérito y la capacidad del candidato. Mérito y capacidad, pues al diccionario, que te lo merezcas y que tengas los recursos suficientes como para hacerlo. En principio, lo único que hay que hacer es demostrar eso. Las oposiciones son una carrera de fondo, son rutinas y rutinas. Es decir, os digo, 21 días, 21 semanas, 21 meses, bueno, y más. O sea, estudiar oposiciones es una cuestión... oposiciones, siempre entended pues al nivel de eso, de titulado superior, al nivel que os permite vuestra titulación optar. Es decir, hay que prepararse muchos temas y hay que preparárselos a un nivel alto para poder tener opciones. Entonces, hay que invertir mucho tiempo. Cada tema de esos debe ser trabajado. Bueno, cada tema, si quieres tener la seguridad de que no te va a sorprender el bombo cuando salga la casillita o la bolita que dice sobre qué tienes que explicarte. Y trabajarlos es, pues, currárselos. Hay que actualizarlos, hay que, aunque la formulación del tema sea la que sea y se refiera a una ley, probablemente, porque luego os contaré un poco cómo se hacen los temarios, pues deja bastante que desear. Incluso así, o sea, incluso cuando la formulación del tema que te dice desarrollar se refiere a cuestiones que estén superadas, tú debes de cumplir eso, pero debes de
actualizarlo a los conocimientos actuales o a las normativas actuales, ayornarlos. Eso es fundamental cuando te juzga el tribunal. Y hay que personalizarlos de alguna manera. Claro, tú vas a estar vas a enfrentarte a una posición con mucha gente, cada vez más. Y el tribunal es humano, el tribunal tiene sus momentos de distracción, tiene su... Bueno, pues es imposible juzgar de igual manera a los candidatos y se tiene que acordar de ti. Entonces, no puedes darle lo mismo que le han dado los otros opositores, tienes que dar algo distinto, que personalizar. O sea, calidad en el trabajo de los trabajos, en el trabajo de los temas, pero también algún rasgo distintivo que pueda darte opciones de destacar. Resumir, si hay desarrollos por escrito, que los hay en muchas y son además muy largos, pues tienes que resumir y resumir los resúmenes. Bueno, sería un corolario a la parte de trabajar los temas, hay que trabajarlos mucho, esquematizar. Pues también, si tienes que desarrollar temas, pues tendrás que hacerlo. Si los exámenes son tipo test, bueno, pues esto ya no tiene tanta trascendencia. Pero si tienes que tener un esquema, pero tampoco os voy a enseñar a estudiar a vosotros a estas alturas. A mí me funcionaba muy bien eso de dibujar, hacer cuadros, flechas, tal. Yo lo achacaba a que, como tenemos un cerebro dividido en dos partes, una parte más analítica, otra parte más creativa, de esta manera lograba conectar ambas y que se potenciaban. Bueno, yo no sé si eso será cierto o no, pero la verdad es que a mi memoria, entonces mucho mayor que la que tengo ahora, le ayuda el dibujar, el hacer bueno, pues un uso gráfico del estudio. ¿Qué me van a pedir en unas oposiciones? Lo que pone en el temario. El temario sale publicado y sale sobre la base sobre que hay que prepararse. ¿Cómo se hacen los temarios? Bueno, pues mal. Se hacen mal. Bueno, desde luego mi experiencia es que se hacen muy mal. Pues se hacen de cualquier manera, se hacen de mala gana, porque es un trabajo siempre que te piden. A mí me han pedido temarios varias veces, a mayores de tu trabajo, que te estorba, que te... Bueno, justaponiendo lo que dan distintos departamentos, sin que nadie haga un mínimo trabajo de homogeneización, de coordinación, de cotejo, o muy poco. De hecho, en temarios veis temas que se repiten, que se solapan, que se visten. No hay nadie que se ha tomado la molestia de verlos juntos y decir, pues esto lo reformulo de esta manera. ¿Se actualizan? Pues unas veces sí y otras no. Claro, todo esto valía cuando salían temarios más a menudo. Ahora es que como no se convocan oposiciones, se convocan muy poquitas, pues todo esto hay que matizarlo, porque ahora cuando salga, si sale un temario, pues sale actualizado a lo que tenemos ahora. Como no se repiten tanto las oposiciones, no quedan los temarios ahí aparcados, que nadie se acuerda de ellos y que perpetúan los errores de unos a otros. Los tribunales, pues os lo adelantaba, los tribunales son personas y son personas que también que no trabajan, no son especialistas en puntuar ni en seleccionar personal tan siquiera. O sea, son, bueno, pues funcionarios, hay un alto cargo que está presidiendo el tribunal, hay representantes de sindicatos que tienen que estar para velar por la limpieza del proceso y luego pues hay funcionarios que entienden de lo suyo. Bueno, vosotros sabéis que un funcionario puede entender de todo porque por el carácter de funcionario, pues eso te imbuye ahí una capacidad de opinar sobre cualquier cosa, pero no es cierta. Los tribunales juzgan como buenamente pueden. ¿Eso convierte a las oposiciones en un método de selección malo? Bueno, pues no. ¿Mejorable? Pues por supuesto que sí.
Pero de lo que hay, pues no resulta injusto, porque por lo menos la gente va más o menos con las mismas oportunidades y siempre que hay una oposición es algo, es mucho más deseable de cara a poder competir en igualdad que cualquier otro medio de selección, como en las administraciones que luego veremos. En justificación que avala esta afirmación que os hago, la gente que aprueba las oposiciones, lo podéis ver en los listados, son casi todas chicas. Las chicas estudian más que los chicos, son más trabajadoras y en la administración arrasáis. En las empresas, no. ¿Por qué? Porque los medios de selección son distintos. Cuando se corta por un rasero similar, no os digo igual, pues toda esa parte de constancia de trabajo que me refería yo ahí, las cumplís las chicas de mejor manera. Más cuestiones, claro, a mí me habéis subido aquí para dar consejos y entonces pues yo los doy, pero si en algún momento dado decir vaya tontería o vaya, pues podemos discutirlo. Consejo obvio, controlar la mayor parte de exámenes anteriores que se hayan podido. Eso ahora es más sencillo porque circulan, ahí en páginas web pues figuran los exámenes, bueno, pero siempre ha estado al alcance de la gente el saber qué es lo que se ha preguntado antes, porque será parecido. Ahí tampoco os quepa duda, la gente no se rompe la cabeza para hacer exámenes, ni se hace rollos mentales. Normalmente son cosas sencillas. En muchas hay un bloque de derecho. Obviamente en las administraciones se trabaja un procedimiento administrativo, eso son normas y hay que aplicar las normas correctamente. Los bloques de derecho a la gente que venimos de ciencias nos dan mucho miedo, pues porque no tienen nada que ver con lo que hemos estudiado. No hay que tener miedo, entiendo yo, a los bloques de derecho. Se estudian y punto. Y es fácil estudiarlos, es sencillo. Y luego te sirve para otras cosas en la vida. ¿Y parte práctica? Pues en muchas hay parte práctica. Digo que se ganan los partidos fuera de casa porque aquí los que tienen ventaja es la gente que está o bien interina o bien que está trabajando y está promocionando, bueno, pues porque es su trabajo habitual. Pero por lo que os decía antes, que tal y como se plantean los exámenes, no necesariamente reflejan la realidad del trabajo y eso hace que las partes prácticas sean normalmente más teóricas que prácticas, con lo cual están al alcance también de una persona que tiene la experiencia directa con el trabajo. Tampoco hay que tener miedo a las partes prácticas. Opciones, prepararla solo, prepararlo con gente, con academias, Bueno, pues yo no sabría qué deciros. Siempre el colaborar es pues, de cara pues eso, a tener sobre todo mayor rapidez en la preparación de los temarios, pues está muy bien. Están muy bien las academias porque te dan muchas cosas hechas, pero eso no te quita el trabajo personal, ese que os digo yo. Si queréis, entiendo yo, si queréis sacar adelante una posición, tiene que tener una impronta personal, tienes que habértelo currado tú de una manera o de otra. Qué duda cabe que todas estas cosas pueden ayudar. Y estudiar no es todo. En una oposición que normalmente tienen, bueno, algunas directamente, tienen una parte de presentación, pues hay que planteárselo pues, como una presentación. Es un poco lo mismo. En la comparación, en la competencia con un montón de gente, los detalles cuentan. Y te cuenta, pues, cómo lees, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León, las oposiciones las tienes que leer. O sea, tú las escribes, pero luego las lees tú. Y el tribunal te puede preguntar. Solo el hecho de leer es, bueno, pues ya puedes marcar una diferencia entre unas personas u otras, pues, con la actitud, con el lenguaje corporal, con la calidad de la exposición, con todo este tipo de cosas. Fijaos, un tribunal, después de escuchar en un día pues 15 opositores, leyendo el mismo tema, los 15, ¿cómo puede estar?
volvemos a lo de antes, si no eres capaz de que se te note por la razón que sea, porque lo tienes bien preparado, porque le has dado el toque ese actual, y has vendido bien el producto, pues es difícil que te tomen en cuenta, en todo el sentido. Vale, bueno, yo al final pasé por todo este proceso y me convertí en funcionario. Mi primer destino fue Segovia, luego vinieron más. He estado en Ávila, he estado aquí en Salamanca y luego en Valladolid. Esto que vale para cuando tienes la plaza... Sí, gracias. Dime. ¿Cuánto tiempo son más o menos las exposiciones que se tienen que hacer del tribunal? Pues depende del tipo de oposición que sea. En el caso del modelo que tiene la Junta de Castilla y León, para los títulos superiores, no solo en biología, en otras disciplinas, tienes que leer tu tema. Tu tema lo has escrito en una media hora por tema. Pues ese es el tiempo que tienes de lectura. 10, 12, hasta 15 minutos. Depende de... ¿Tienes que exponer todos los temas que te has estudiado? No. No, bueno, la mecánica puede variar porque además hay distintas fases. O sea, pues las primeras fases suelen ser genéricas. O sea, genéricas me refiero, pues mira, en la Junta son temas relacionados no coincidentes. ¿Eso qué significa? Pues no lo sabe nadie. Es hablar de un ejercicio de redacción sobre medio ambiente, por ejemplo, porque un tema relacionado no coincidente te pueden poner cualquier cosa. Y lo que están juzgando ahí pues es madurez, capacidad de expresión, bueno, yo qué sé, pues que el tribunal se quite a la gente que no se ha preparado nada, que hay mucha. En realidad en una oposición no compites con las 200 personas que entran en la sala o 300 o 3.000, compites con el 20%, que son los que se lo han estudiado de verdad. Pues esa criba previa se hace con este tipo de ejercicios. Después, los de temarios son sobre un listado de temarios, pues para un título superior contad con 140 temas y otros 30 o de ese orden de temas jurídicos de derecho. Pues es de 150 para arriba en total. Y sale una bolita de un tema de derecho, una de los 20 y tantos o 30 temas, y luego 2 bolitas o 3 de los temas de específicos. Si hay categorías en los temas, pues a lo mejor también te dicen una pues del bloque 1 y otra del bloque tal. Pero bueno, al final es un sorteo que dice, pues el tema tal, y todo ese tema lo desarrollas. Lo escribes, lo entregas y luego lo vas a leer. Lo de leerlo tú se ha impuesto para que no haya oportunidades a que haya cambios y que, bueno, pues para darle más limpieza al proceso. Dirás, pues si lo leo lo puedo cambiar. Sí, se puede cambiar. Pero tienes que tener mucha seguridad en ti mismo, porque si no se nota. Y se nota mucho, ¿eh? Eso también te lo digo. Y se pueden cambiar cosas pequeñitas. No esperes en cambiar un párrafo entero, porque a mitad de párrafo te han muerto allí delante de la gente. Y se nota, y claro, y si te comprueban, pues hasta ahí has llegado. Pero puedes cambiar cosas, puedes, sí. Y ahí, a la hora de leer, pues eso, tienes pues que darle, pues eso, hacerlo un poco atractivo. Tienes que venderte tú. Es plantearlo, pues eso, como una entrevista de trabajo. Tus empleadores y tú. Bueno, pues no tienes muchas herramientas en una entrevista de trabajo, tienes más, pero aquí tienes las que tienes, pues hay que usarlas, No te puede ir temblando la voz y teniendo inseguridad, no puedes ir pues mal vestido, no puedes, en fin, bueno, cada uno lo entienda como sea, pero que tienes que ganarte esa atención del tribunal.
Lo que os digo, tienes el puesto y esto también sirve para cualquier cosa, pues no se puede quedar. O sea, hay una tendencia a aprobar una oposición y decir, ala, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. De hecho, bueno, pues la leyenda negra de los funcionarios va por ahí. Bastante ha hecho con aprobar la oposición, no le vas a pedir a la que trabaje, pobre hombre. Pues no. Hay que moverse porque nunca se termina de aprender y nunca se termina de adaptarse a un entorno cambiante. Os digo que esto vale tanto para cuando tienes un puesto de trabajo como cuando estás abordando un nuevo curso. Es decir, estos son axiomas, estas cosas son de aplicación general. Y además, eso, en las organizaciones se puede, incluso se debe progresar. Pero ¿por qué se me va todo esto? Dios. En la función pública tenemos que basarnos en una cuestión que se olvida mucho, que es el interés común. Es decir, los funcionarios y las administraciones están para el interés de los ciudadanos. Las universidades también. Digo que hay veces que se olvida porque hay muchos que, desde muchos puntos de vista, que uno va hacia otro tipo de intereses. Pues no, lo que nos pone, lo que prometemos o juramos cuando tomamos posesión del puesto es defender con objetividad los intereses comunes. Los funcionarios están para defender los intereses comunes. Y eso significa el interés de toda la ciudadanía, no el de un particular en concreto también. Esto mirado desde el otro punto de vista. O sea, no es cierto cuando una persona se sienta delante de ti y te dice que yo le pago mi sueldo. Sí, pero usted me paga el sueldo para que defienda no a usted, sino al conjunto de la ciudadanía. Entonces, si su explotación contamina, lo siento, pero por defensa del resto, pues tendré que poner medidas correctoras. Esa excursión hecha, bueno, pues ingredientes para hacer carrera, que ya os digo que vale para todo. Opinión también personal. Trabajar, trabajar y trabajar, como dice partido a partido, ganar, ganar y ganar, como decía el seleccionador nacional, trabajar, trabajar y trabajar. Y constancia. La constancia es la mejor virtud que podemos tener, porque lo veréis, al final la gente que es constante triunfará. Los genios se pueden quedar por el camino por una serie de razones. La gente brillante pero que no tiene disciplina de trabajo se quedará. La gente constante aprenderá a tocar el violonchelo si se pone, tendrá un buen puesto de trabajo porque se lo habrá ganado y en su trabajo siempre destacará por eso. Y hacer el trabajo bien, buscar la excelencia siempre, fijarnos en los mejores, digo yo, copiar sin duelo. O sea, a ver, entendedme. Cuando alguien hace bien algo, hay que ir a por él, es decir, ¿cómo lo haces? Fíjate, aprenderlo y sacar eso. Eso los anglosajones le han puesto un nombre y ya suena como menos culpables, benchmarking. Pues es eso, ir donde está el mejor, fijarse y copiarle. Ya tendrás luego tu tiempo de mejorarlo, de adaptarlo a tus necesidades, pero a por él. Entiendo que debemos de resolver problemas, que estamos para resolver problemas, no marear, aparcar, darle vueltas a las cosas. Y bueno, teniendo en cuenta que hay veces el marcarse una meta demasiado exigente, pues puede llevar a que una que fuera correcta no la lleváramos a cabo. El óptimo es enemigo de lo bueno. Esto también puede mirarse desde el otro sentido y podría ser verdad igual. Para mí es muy importante empatizar, ponerse en el lugar del otro para juzgar siempre tu labor, ponerte en el lugar de tu jefe, de tu compañero de trabajo, del ciudadano sobre todo. Y buscar complicidades. Las administraciones atesoran mucho talento, lo digo ahí. Bueno, en general todas las organizaciones, pero las administraciones más, han hecho procesos muy exigentes y la gente que está ahí es gente buena. No siempre está adecuadamente motivada y no siempre está desarrollando todas las potencialidades que tiene, pero está ahí y se puede sacar. Ese brillo se le puede sacar a la gente. Entonces, dentro de las capacidades que se puede tener, el gestionar ese talento, pues es muy importante. Si puedes rodearte de equipos de esta gente, pues bien, si no, pues buscarlos y trabajar con ellos y aprender de sus experiencias.
No hubo irresponsabilidades, a mí eso también me parece muy importante, se tiende a no buscarse complicaciones, pues no, hay que, bueno, pues está bien, te pagan de dinero público, pues que hagas tu trabajo y lo hagas pues con todas las consecuencias. Y también igualmente importante, pues eso, tomar riesgos, salirse de la caja, dicen ahora, decir, bueno, pues darle algo distinto, o sea, pensar de manera diferente, porque es lo que te va a abrir pues, perspectivas nuevas, te dar la capacidad de mejorar y de progresar. Bueno, no me voy a entretener mucho en la Consejería de Medio Ambiente del 93. Si queréis, bueno, pues, entrar en alguna cosa de esas, pues bien, pero esto, digo, un ensayo, capacidades del biólogo, un ensayo porque es muy arriesgado y poco reflexionado. Pero yo entiendo que los biólogos tenemos una serie de capacidades que sí que nos pueden servir. Digo, aunque parezca mentira, porque todos conocéis a mucha gente muy caótica, somos más ordenados y sistemáticos que otros profesionales. De hecho, esto a mí me lo dijo una vez, me sorprendió un seleccionador del INEM que cogió a los biólogos que estaban en el paro en Segovia en concreto, para ofertarles un curso de especialización súper exigente, 660 horas o no sé cuántas, de informática para hacer programas y aplicaciones. ¿Cómo los biólogos? Decía que sí, que ellos tenían estudios que decían que esa capacidad que se requiere en los programas de estructurar bien las cosas, la formación de biología la da. Es decir, nos han hecho más ordenados de lo que nos pensamos. Tenemos una visión amplia de las cosas porque estamos acostumbrados a ver, pues eso, plazos largos, eras geológicas, en tiempos, en espacios, consideramos áreas biogeográficas grandes, pues relaciones complejas entre organismos, en fin. Hay una serie de capacidades que tenemos entrenadas que nos sirven también pues, como aplicación para otro tipo de cuestiones, que es un activo, es un valor que debemos de explotar. Yo creo que la biología te da pues, es una sólida plataforma filosófica vital, una especie de naturalismo que uno pues, llevará hasta donde quiera y hasta donde su ética y se lo permita y se lo aconseje, pero que te da una base sólida de enfrentar a la vida en sí. Todas estas cuestiones son abstractas y, por supuesto, muy sujetas a discusión. Y luego, de eso estoy convencido, que tenemos propensión a disfrutar más de la vida. Los biólogos tenemos la suerte de que nos maravillamos con cosas que a la gente, al no biólogo, a los magles de Harry Potter, no les motivan. Y tú ves algo y dices, una sucesión secundaria, o una ninfa, no sé. Vemos cosas que la gente, que otra gente no ve. Y le sacamos un partido a esas cosas que yo creo que es muy interesante. Conmigo, desde luego, funciona. Eso en el positivo, en el haber, en el debe, pues los biólogos, bueno, pues yo creo que tenemos un cierto complejo de inferioridad y una inseguridad cuando salimos al mercado de trabajo en determinados ámbitos más, que no se justifica tampoco. Pero vamos un poco como pidiendo perdón. Yo creo que no hay que hacerlo. La Consejería de Medio Ambiente, con las viejas guardias que ponía yo al principio, ahí hemos tenido siempre una cierta, vamos a decir, debate con los ingenieros. Nosotros no somos ingenieros, ellos sí, parece que si no eres ingeniero, pues, bueno, pues las capacidades son distintas. Sí tendemos a tratar con cierta superficialidad algunas cosas, pecamos de falta de contacto con la realidad cuando saltamos al terreno del trabajo y muchas veces
Pues eso, somos más capaces de ver las dudas que las soluciones. Sí, pero es que esto no es del todo así porque, no, bueno, sí, yo haría esto, pero claro, luego, bueno, pues hay que resolver y bueno, pues sí hay que tomar decisiones. ¿Dónde estoy yo? Bueno, esto vuelve un poco a mi peripecia profesional. En el Consorcio de Residuos es mi dedicación actual. El Consorcio de Residuos llevo 4 años ahora, ha hecho la última legislatura aquí. Pasé de la Junta de Castilla y León a la gerencia del consorcio, tuve que pedir una excedencia, ahora ya no soy funcionario, y tengo un contrato con una administración local. El consorcio está adscrito a la Diputación Provincial. Trabajo fundamentalmente con mancomunidades, trabajo con ayuntamientos, con la administración local. Yo había trabajado para la administración local al principio, pero no la conocía desde dentro como me toca conocerla ahora. La administración local es un mundo completamente nuevo y distinto de las cosas que había conocido. Bueno, pues un reto nuevo, pues yo creo que es muy saludable cambiar de trabajo porque te abre las perspectivas. Cuando tu ordenador trabaja más que tú, yo creo que es el momento de plantearse el cambiar quiero decir que cuando ya sacas los informes del ordenador y no los tienes que pensar tú, bueno, pues a lo mejor es el momento ya de decir que igual debo de dar una vuelta a mi trayectoria profesional. Yo todavía aquí estoy aprendiendo cosas y el consorcio lo que hace es tratar los residuos de Salamanca, de la provincia, todos. El centro de Gomecello lo llevamos nosotros, llevamos las recogidas de las estaciones de transferencia y llevamos, bueno, pues ese tipo de cosas. Una pregunta. Sí. Tú estabas antes en la Junta. ¿En qué sección estabas? Yo he estado en muchos sitios de la Junta de Castilla y León. He estado aquí en Salamanca, he trabajado de técnico, bueno, en Salamanca, ya te digo, en Salamanca, en Ávila y en Segovia, fundamentalmente. De técnico de medio ambiente y técnico de educación ambiental. Yo he dividido mi dedicación profesional a la parte de divulgación en educación ambiental y la parte técnica de medio ambiente. He sido técnico, he sido jefe de sección y he sido jefe de servicio. Jefe de servicio en Valladolid, en los servicios centrales, ahí en protección ambiental y en educación ambiental, que es pues un poco lo mismo de las dos cosas. Y luego, pues ahora en el consorcio soy el gerente. El consorcio, se lo contaba Ángel, solo tiene un trabajador ahora mismo, soy yo. Entonces, soy el trabajador del mes siempre. Y no discuto con nadie. Pero no es lo mejor. Sí. ¿Y cuál es tu día a día? O sea, ahora mismo como gerente, ¿cuál es tu función? Sí, bueno, yo tengo una oficina aquí en el barrio San José, en una dependencia de Diputación, y luego tengo mi otra oficina que es en Gomecello, en el CTR, pues, en el que voy pues, una vez por semana. Mi día a día yo lo resumiría en controlar a la empresa que hace el trabajo. El consorcio tiene una concesión administrativa, en nuestro caso es FCC, la que opera el CTR, la que lo hace funcionar. FCC es una gran empresa, una empresa constructora, bueno, todos conocéis, es tan grande, es un monstruo de tal tamaño que se come todo. Y se come los consorcios, se come ayuntamientos, se come comunidades autónomas si hace falta. Mi principal trabajo es controlar a FCC, que no se lo lleve todo, que haga bien el trabajo, que haga bien. Eso resumido y un poco así, bueno. La verdad es que pues poner los medios para que el servicio funcione de manera adecuada. Nosotros gestionamos autorizaciones de vertido, controlamos en todo momento el proceso para ver si se están cumpliendo los objetivos de recuperación, intenta solventar todos los problemas que surgen de un centro de estas características. Es un centro que tiene 100 trabajadores, es una gran empresa,
con un impacto ambiental alto, pues porque trabaja con residuos y que bueno, pues tiene sus riesgos. Hay que estar continuamente encima de la cuestión, pues para que no te ocasione malos olores, que no se den vertidos, bueno, pues ese tipo de cosas. Así resumido. Sí, Belén, dime. ¿Y qué posibilidades de trabajo hay para los biólogos que se dan ahora en el tema de los residuos? Pues, a ver, claro, ahora los biólogos competimos con la gente de ambientales. Ambientales precisamente fue buscando el nicho de medio ambiente, que antes, cuando no había otro tipo de profesional que lo solventara, pues tiraban de nosotros. Claro, medio ambiente a nosotros nos enseñan más bien poco, nos enseñaron. Todo eso lo tienes que ir consiguiendo pues a lo largo de tu vida. Ahora en ambientales se les da otra formación mucho más completa, entonces están más preparados desde el principio para ejercer estas labores. Oportunidades de empleo, sí que las hay. Las hay porque la normativa de residuos la normativa en general en el medio ambiente es muy exigente, es muy exhaustiva, cada vez hay más normativa y más nos pide más cosas. La mayor parte de ella emana de la Unión Europea y la Unión Europea pues no se cansa de legislar. Nosotros entonces solo en asimilar esas normativas pues tenemos un trabajo ingente en trasladarla. Trasladar todo eso para que se cumpla, si en realidad se pretende cumplir en condiciones, necesita personal, necesita sobre todo mucho personal de control. Porque al final las empresas, es cierto que contratan biólogos o ambientalistas, pero no contratan mucho, porque las empresas, salvo que sean grandes, que entonces sí tienen departamentos específicos, a las empresas les interesa gente que les solucione cuanto más tipo de problemas mejor. Y ellos prefieren, dado que tampoco la presión es excesiva, prefieren pues tener, pues no sé, un ingeniero industrial, como en lo que sea, las nuevas titulaciones que desglosan esa figura de industrial, cualquiera de ellas, con un máster en medio ambiente a lo mejor, y con eso les vale. Porque esa persona le va a firmar un proyecto que un biólogo no lo hace. Y porque esa persona la van a poder mandar a llevar pues, a otra planta con un proceso distinto. Bueno, eso en las empresas pequeñitas. En las grandes, ya os digo, en las que tienen ya pues, departamentos más específicamente dedicados a cuestiones ambientales, pues ahí sí que se contratan profesionales del medio ambiente, porque además hay cada vez hay más facetas ambientales que pueden suponer a la empresa un serio disgusto. La responsabilidad ambiental está poco desarrollada, pero está ahí. Hay una normativa exigente que le puede meter cuestionar la viabilidad de una empresa. Las multas en cuestiones ambientales pues son cada vez más elevadas, y entonces protegerse contra eso pues es a base de tener gente que le asegura que está haciéndolo correctamente. Entonces, en procesos de control, de aplicación de las ISO 14000, del sistema de gestión ambiental, un sistema de calidad homologado, o el reglamento, el EMAS, eso sonará, el reglamento europeo, son auditorías ambientales. Todo eso a las empresas les baja las pólizas de seguro, porque si tú tienes esas certificaciones, a ti tu compañía de seguros te va a cobrar menos porque se asegura de que estás funcionando bien. Y cumple exigencias, por ejemplo, de autorización ambiental, que es una figura muy exigente de la Junta de Castilla y León. Nosotros estamos sujetos a autorización ambiental, con inspecciones periódicas, todo eso. Si tú tienes esas certificaciones, tienes esos papeles, todo eso se te facilita. Y la gente que es capaz de auditar internamente, de diseñar los procedimientos de estos sistemas de gestión, pues muchos de ellos son biólogos. La parte esa de calidad a mí me parece muy interesante de potenciar. De calidad en sentido amplio, pues de procedimiento, de sistematizar,
bueno, procedimental, al fin y al cabo. En residuos hay algunas cosas, pero es que como no se cumplen, porque hay una obligación de hacer planes de minimización, ahí las administraciones tienen ahora unos requisitos muy exigentes de cara a 2020, que está ahí, y que hay que resolver, pero no sé, la verdad es que la crisis esta nos ha dado el argumento para saltarnos muchas otras urgencias, yo entiendo esto también como una urgencia, en aras de una presunta practicidad más pues de eso, de producir al precio que sea y de la manera que sea. Muchas administraciones y muchas, bueno, sobre todo administraciones, tienen contratado con empresas la mayor parte de su función y a las empresas no se las controla. No se las controla de manera eficiente porque no hay nadie detrás de la empresa que pueda saber qué es lo que está pasando y si se están cumpliendo los requisitos ni tan siquiera de los contratos. O sea que, claro, eso no puede seguir mucho así, mucho tiempo, porque al final también es contraproducente. O sea, al final se va a perder más de lo que se puede ganar. Puede que venga una legislación europea que potencie ese control. ¿Cómo lo ves? Lo digo pensando en un futuro de... Ya, si está ahí, ya. O sea, si es que la legislación está. Pues el control probablemente también venga de Europa, porque Europa tiene una manera civilina de sancionar, pero sanciona. O sea, pues te quita de las asignaciones y ya está. O te cobra los derechos de emisión, por ejemplo, que España se deja un pastizal, de eso no hablamos nunca, en derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y lo estamos pagando. Y se podía pagar mucho menos, con gente que se dedicara a ello. Gente que saldría bastante rentable. El Ministerio paga ahora a nosotros nos paga 400.000 euros por una obra que se ha hecho en la fase 1 del vertedero, que está sellada, el depósito de rechazos, se está sacando el gas metano que produce, pues, una fermentación en un vertedero, produce biogás, que es una mezcla de metano y CO2. Eso se está sacando, se está llevando a un motogenerador y está produciendo energía eléctrica. La energía eléctrica, mal, pero se vende. Antes se vendía mucho mejor. La planta no necesita, ahora mismo no necesita ningún aporte externo de energía. Toda la energía que se usa en la planta sale del gas que quemamos y sobra para meter a la red. Y el Ministerio te paga los derechos de emisión de metano dentro de un programa que se llama Clima, que está a 9 euros y pico la tonelada. Pues tú dices, pues si te pagan será porque esto vale dinero. Yo creo que este modelo mismo que nosotros tenemos, que ha sido apuntarse a un programa, se puede hacer en muchísimos otros sitios. El medio ambiente se puede contabilizar en euros perfectamente. Lo que pasa es que no siempre, os digo, no solemos hablar de estas cosas, ni son públicas, ni parece que a la gente le preocupe que el Estado español se deje, pues eso, miles y millones de euros, iba a decir miles de millones, no sé la cifra real, pero muchísimo dinero en derechos de emisión, por ejemplo, y en multas de no cumplimiento de directivas, multas que no se pagan con dinero, pero que te quitan de tu parte del presupuesto comunitario. O sea que... Una pregunta en relación con esto último que comentabas. ¿Hay alguna manera que posibilite el control desde que, claro, una vez estás dentro de la administración, a ti quien te manda es un político? ¿Hay alguna manera de controlar a esa administración política que realmente es la que controla la administración? Bueno, has hecho una pregunta que tiene muchas derivadas. Ahora sí, por ejemplo, a mí ahora me manda un político. En la Junta depende en dónde.
La administración está muy poco profesionalizada, es cierto. O sea, la administración tenía que ser mucho más profesional. Yo creo que no se justifica, fíjate que hasta, bueno, no sé si controláis los niveles de administración, por resumir, pues habría un consejero, habría secretario general, directores generales, luego habría jefes de servicio, puede haber escalones intermedios, jefes de servicio, jefes de sección, técnicos y luego administrativos. El nivel, para mí, profesional de la administración tendría que llegar hasta director general. Es decir, yo creo que un director general tendría que ser un profesional, igual que lo es en las empresas. Las empresas contratan ejecutivos, altos ejecutivos, y los contratan no son de la cuerda, ni son no, son profesionales que ejercen su labor, y lo mismo está pues, en una empresa que cambian a otra. Pues la administración se puede profesionalizar hasta ese nivel sin ningún problema. Es más, todos ganaríamos, porque meter en la administración bueno, los que hemos tenido algún tipo de responsabilidad de estas, te das cuenta cómo te aupan a puestos que tienes una capacidad de decisión sobre personal, sobre presupuesto, sobre un montón de cosas, sin la menor selección de tu capacidad. Y bueno, pues ahí estás. A lo mejor a posteriori te dan un barniz con cursos o con cosas. Si el que te ha pillado para eso ha tenido puntería, pues bien, pero si no la ha tenido, pues tú puedes hacer un desastre allí de cuidado. Todavía a un jefe de servicio se le selecciona. Un director general, la selección que se hace de ellos, pues atiende a otro tipo de intereses. Normalmente pues son gente ya de partido, pues unas determinadas directrices ideológicas, ese tipo de cosas. Lo mismo, pues puede ser una persona muy competente, pero puede ser, bueno, pues un terrorista, en el sentido presupuestario, por ejemplo, y de todo ha habido. La dirección política es necesaria, es fundamental. Además, la ideología está pues para darle un sentido al rumbo de las administraciones y de las instituciones, pero hay que preservar una continuidad en las estrategias que deben de ser a largo plazo, en los modos en fin, en toda una serie de cuestiones que superan el plazo de las legislaturas, y para eso hay que profesionalizarla y desvincularla de estas cuestiones políticas. Yo lo defendería siempre, desde luego. Bueno, pues en contra tiene pues que si alguien quiere ejercer pues teniendo una alta responsabilidad, quiere entorpecer al político que le da las instrucciones, pues lo puede hacer, evidentemente. Entonces, eso en una administración no profesional, cógelo, cambias y fuera. Si lo tienes por concurso, si lo tienes blindado con un contrato de estos de continuidad, pues es más difícil. O sea, bueno, incluso con ese balance yo me inclino por una profesionalización, desde luego. La gente, dicho eso, y te termino rápido, también hay una tendencia a pensar cuando estás en una administración que yo puedo hacer muy poquito, porque al final, bueno, pues eso, soy un mandado, yo no sé qué, y no es cierto. Tienes mucho más margen de maniobra que el que te puedas pensar, yo creo que de manera interesada, para no hacer cosas. La gente que te dice eso normalmente es que no le apetece hacer cosas, que el funcionario es una figura también en ese sentido de administración profesional. El funcionario no se supone que no está sujeto a un cese disciplinario, salvo dentro de unos procedimientos muy estrictos, precisamente para no plegarse o no hacer cosas ilegales, no obedecer ciegamente las directrices políticas. Pero también tiene el riesgo ese de que un funcionario no trabaja, y es muy difícil. O sea, muy gordo la tiene que liar un funcionario para que le quiten el trabajo, y eso tampoco puede ser. Y que todos los funcionarios cobren igual, tampoco puede ser. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer y se pueden hacer. Incluso en el escenario actual, en este modo de ahora mismo de funcionar imperfecto y muy mejorable, también tú tienes mucha capacidad de maniobra. Y se puede, yo entiendo que se debe de ejercer, que hay que
Bueno, pues que para eso estamos, joder, para eso nos pagan y para eso os lo decía lo del servicio público. A mí es que me parece fundamental. Tú te comprometes, es que se nos olvida, joder, se nos olvida que hemos prometido una determinada manera de actuar. Igual que cuando un político toma posesión de un cargo, jura la Constitución, nosotros lo hemos hecho. Y eso nos debería atar, nuestro juramento hipocrático, como el de los médicos. Sí. Oye, Javier, nos has hablado un poco de que en la administración puedes trabajar haciendo una oposición como funcionario laboral, pero luego también hay otras vías, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las casas parque de la Junta de Castilla y León están, o sea, siendo un profesional externo, tú puedes optar a gestionarlo y trabajas con la administración desde fuera, o hay otras formas que es contratos para campañas, o tú te puedes postular, puedes ir a la administración y postularle un programa y que te lo concedan si es un presupuesto menor de 18.000 euros y tal. Hablamos un poco de estas otras formas que no es una oposición. Sí, lo tenía por ahí en una transparencia, es cierto. El acceso a la función pública es una de las maneras de trabajar para las administraciones, pero hay otras, hay múltiples. Directamente, o sea, indirectamente a través de empresas que en muchos casos son empresas públicas, porque son empresas que funcionan con capital público y de las que forman parte las propias administraciones, o fundaciones que también ahora se van limitando estas figuras, fundaciones públicas me refiero, incluso consorcios como el mío. Durante un tiempo florecieron mucho este tipo de figuras porque era una manera de hurtar el control estricto que tienen las administraciones, sobre todo de tipo presupuestario. Las administraciones son muy rígidas porque son muy garantistas en el uso del dinero. Entonces, estas otras entidades que son ajenas a la administración funcionan con otro tipo, bueno, funcionan con derecho público también, pero tienen otras prerrogativas y son en principio más ágiles sobre todo pues eso, para hacer gasto, para funcionar. Encuentran su sentido cuando tienen que funcionar de manera urgente, pues, por ejemplo, una emergencia, pues Traxa, por ejemplo, la empresa de agricultura que habréis oído nombrar todos, es la que cuando se inunda algo, pues va y lleva las máquinas, porque Traxa funciona inmediatamente, contrata gente, tiene medios propios y hace lo que hay que hacer. Cuando Andalcollar, pues fue la empresa que fue. Pero luego se usa y se abusa mucho de estos modelos porque el acceso a las empresas públicas no está arreglado como en unas oposiciones o como en un contrato laboral, que te exigen una serie de cosas y entonces la igualdad ahí queda más preservada. Tú puedes trabajar para una empresa pública o para una fundación pública o incluso para un consorcio como el mío sin pasar una prueba pública y que te garantice la concurrencia competitiva con los demás. Pero se puede, y de hecho hay veces también que se hacen convocatorias, pues a través de los servicios de empleo públicos y a través de los medios habituales, pues en las páginas de trabajos, en InfoJobs o en todas estas que hay de trabajo, se convocan plazas y las convocan lo mismo empresas privadas que empresas públicas. Para desarrollar trabajos que son propios de las administraciones. Decía Ángel, las casas de los parques. Bueno, pues las casas de los parques es un equipamiento que se desplegó en todos los espacios naturales protegidos de la Junta de Castilla y León, que antes estaban más tiempo abiertas al público y necesitaban una dotación de personal mayor. Cada casa del parque en la que menos había 2 personas, y en algunas pues 5, 6, porque además había turnos, había gente que son intérpretes de naturaleza, pues son gente que tiene que orientar al visitante para el aprovechamiento y el disfrute del espacio, gente que además promueve actividades relacionadas con la protección dentro del entorno, o sea, son trabajos muy bonitos, muy, muy interesantes, que ahora se han visto reducidos también porque se han limitado los presupuestos, y que todo este personal pues se hizo con convocatorias públicas a través de la Fundación Patrimonio Natural, que es una fundación pública de medio ambiente. Continuamente la Junta de Castilla y León pide, bueno, para menos también,
pues campañas, pide actividades que tiene que resolver, que como no tiene personal, ahora ya no hay un personal que haga directamente las cosas, se contrata en empresas todo, pues se licita con empresas o se contrata pues a gente que te lo pueda resolver. La empresa para un determinado trabajo va a coger a quien mejor se lo haga. La mayor parte de las empresas no pueden tener un personal fijo para dedicarlo a cuestiones de estas, pues tira de contratos en cada momento. Pues ahí también hay una fuente de eventual empleo. Si sale una determinada convocatoria de algo, pues no sé, pues de encuestas ambientales sobre, o censos en todas las regiones para afectadas por parques eólicos. Pues las empresas sabéis que van a contratar gente que se dedique a eso. Constancia. ¿Por qué el perro ese? Ese es mi perro. A mí me costó 10 años tener un perro dándole la vara a mi familia. Quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro. Bueno, pues ahí está. La constancia vale para más cosas. Amor por el trabajo bien hecho, ya os lo he dicho. Esa es la memoria del consorcio de 2014. Hoy es 5 de noviembre y no la hemos presentado. Memoria de 2014. No la hemos presentado porque la memoria hay que presentarla en la primera asamblea del consorcio, que no ha habido. Hubo las elecciones, no se han constituido las mancomunidades, bueno, una cadena de hechos que va a que no tengamos memoria. Claro, a mí el secretario general me dice, no hagas la memoria, ¿ya para qué? Yo, pues no, pues está hecha la memoria. La del año pasado tenía 120 páginas, esta tiene 153. Pues porque, coño, hay que hacer la memoria, se hace. Porque además, cuando alguien coja la memoria del consorcio dentro de 5 años, dirá, pues vaya mierda de memoria que hizo este hombre que la firma aquí. Y a uno le van quedando pocas cosas en la vida, pero la reputación, pues quiero que le quede. Y porque, no en esto no, desde luego, pero muchas veces cuando se hacen cosas así tal, tú las haces, venga, para que cuele, y luego, al cabo de un año, viene un juez y dice, el expediente no sé qué, dice, ¿esto cómo está hecho? ¡Pum! El trabajo bien hecho, siempre, por interés también. Para mí, muy importante, la lealtad. Lealtad a la institución a la que estás trabajando y a las personas. Uno podrá tener las ideas que tenga, pero cuando estás trabajando para una determinada institución, tú tienes que seguir las indicaciones y el interés de esa institución, sin olvidar que en la administración siempre nos preside el interés público y eso está por encima de cualquier otra cosa. Pero uno tiene que ser leal a su institución. A mí me enfada mucho cuando oigo hablar mal de las instituciones para las que trabaja gente que trabaja conmigo, por ejemplo. Y que además normalmente no hace nada por mejorar esa situación. Lealtad de todo tipo. También os pediría atrevimiento, es decir, hay que apostar, hay que arriesgar un poquito en las cosas. Si no lo haces, pues probablemente no te equivoques nunca o te equivoques menos, pero tampoco tengas grandes aciertos. Este es el PRAE, es el edificio, se construyó allí en Valladolid y aquí hicimos una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad, por aplicarle todas las arquitecturas de vanguardia. Se nos estropeaba todo, de hecho todavía no ha funcionado bien, más que algún rato por ahí suelto. Pero yo estoy contento, estoy orgulloso de la apuesta esta que se hizo de ir más adelante y de llevar al límite pues, la idea de que se pueden materializar las cosas en las que uno cree. Tiene el premio ya no se hace, un premio de sostenibilidad a nivel nacional y se lo llevaron. No se cuentan, ya no se llegó a publicitar, se lo llevaron como representante de España a Sydney, el edificio incluso con sus defectos. Bueno, desde luego ahora con las limitaciones presupuestarias no se hubiera podido hacer
En su momento, si se podía, se contaba, yo creía que era una obligación el que la administración fuera por delante en lo que pudiera. Bueno, pues una apuesta dudosa, pero la hicimos. Para mí, el humor, fundamental en todas las expresiones de la vida y en el trabajo también. Funciona todo mucho mejor con buen humor. El humor es una herramienta muy poderosa. Un poco de suerte es necesario. La diapositiva no es tanto porque le ha tocado un premio a esa chica que está ahí, sino porque esa chica es Pepa, es mi mujer, y yo tuve bastante suerte en la vida y me gusta traerla aquí. Y nada más, no os tengo más que deciros que eso, que buena suerte, que ha sido un placer. Creo que me he alargado mucho y me perdonaréis por ello, pero bueno, pues gracias.